Hola, bienvenidos a Programatics. Vamos a empezar con una nueva serie sobre la gravedad. Vamos a ir desde los conceptos más simples de la matemática hasta llegar a la ley de gravitación universal de Newton. No voy a tocar esos temas respecto a la curvatura de espacio-tiempo y esas cuestiones en la teoría de la relatividad general para simplificar lo más posible nuestro proyecto. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que serían las órbitas del sistema solar y eso es lo que vamos a tratar de lograr a través de nuestra serie. En este primer capítulo pues vamos a trabajar exclusivamente la gravedad de la manera más simple posible, a escalas lo más pequeñas por decirlo de esa manera, para entender primero los conceptos que hay detrás de todo esto y luego poder ir avanzando en los conocimientos que iremos adquiriendo para poder llegar a lo que sería la gravitación universal y a tratar de simular perfectamente las órbitas de los planetas en el sistema solar. Entonces aquí tengo un ejemplo, voy a usar la manzana de Newton, del mito que hay en torno a la manzana, de que él descubrió la gravedad por una caída de una manzana, que pues, es más que todo es un mito, más es un cuento popular, por decirlo de esa manera, porque hubo muchos estudios de él desde mucho antes del acontecimiento de la manzana para llegar a una conclusión de que sí había algo detrás de todo esto. Entonces, primero tenemos que entender qué sería la gravedad. Pues la gravedad de manera simple, según la teoría newtoniana, es la atracción de dos cuerpos con masa. O sea, la masa es un factor imprescindible en las cuestiones de cálculos de lo que es la gravedad. Y dicha atracción pues va a producir una velocidad, una aceleración, inicialmente una velocidad y a esa velocidad se le va agregando otro vector que sería la aceleración. La aceleración como la comprendemos en un plano cartesiano, lo podemos comprender como un vector de desplazamiento, lo que va a cambiar es la posición, esta sería la posición actual de la manzana y con el tiempo esa posición cambiaría respecto a esa velocidad inicial que lleve. Y la aceleración es cuánto variará dicha velocidad con el tiempo. Digamos aquí tenemos una velocidad inicial de 2 y tenemos una aceleración de 0.1. Entonces la siguiente vez que se actualice nuestro loop, por decirlo de esa manera, ya la velocidad ya no será de 2, sino de 2.01. Y en la siguiente 2.02 y así sucesivamente. Lo que hace la aceleración es agregarle a esa velocidad un valor extra. Pues aquí vamos a empezar con un proyecto en Visual Studio. No voy a usar P5, pero este proyecto se podría migrar directamente a P5, ya que estoy usando una librería para futuros proyectos que es muy similar a P5. Entonces aquí creo el canvas que va a tener unas dimensiones de 600 píxeles, background negro y vamos a crear entonces primero inicialmente vamos a crear lo que sería el suelo. Bueno, aquí cambia la nomenclatura que por lo general llevamos, que nos referíamos a posición como X y Y tamaño ancho y alto lo voy a cambiar. Ahora vamos a empezar a utilizar vectores, que es una manera mucho más simplificada de referirnos a estos datos. Entonces aquí lo que estoy creando es el constructor que me va a pedir una posición, un vector, ya lo voy a explicar más a profundidad lo del vector, y un tamaño, que también va a ser otro vector de dos dimensiones, X y Y. Y el método show únicamente para dibujarlo en el canvas y ya. Entonces vamos a crear aquí un suelo. Bueno, aquí ya tenemos el suelo. Le di una posición en X de 0, 560 en Y, o sea, casi ocupando la totalidad de canvas. El ancho de 600 y un alto de 40 píxeles para que complete lo que falta del canvas. Ahora vamos a usar una clase pelota, podría ser.
Bueno, aquí ya tenemos la pelota. Ahora tenemos que ir aplicándole lo que sería la velocidad y la aceleración para simular la gravedad. Inicialmente le voy a dar una velocidad lineal, le voy a agregar solo uno. Entonces aquí en el constructor vamos a crear una velocidad inicial de 0. Ahí cae de manera continua. Lo que va a dar la aceleración es que esta velocidad deje de ser continua y empiece a ser mucho más progresiva. Y eso lo podemos llegar a simular simplemente con un 0.1 aquí. Y aquí en vez de igualarla, lo vamos a agregar a la velocidad. Entonces inicialmente valdrá 0.0, 0 en X, 0 en Y. Y progresivamente irá aumentando de 0,1 en Y hasta que alcance una velocidad final. Ya tenemos una aceleración. Ahora nos falta la colisión. Entonces para colisionar es muy fácil. Lo único que vamos a necesitar es lo único que necesitamos es comparar esta distancia de aquí con esta de acá, con la parte superior de lo que sería el suelo. Compararíamos la parte más baja de la pelota con la parte más alta del suelo. Entonces vamos a hacer esa comparación. Entonces decimos que la distancia entre estos dos objetos debe ser menor al radio, que prácticamente si la pelota estuviera acá, la diferencia de esa distancia sería el radio. Entonces si es mayor a ese radio hay una colisión, si no, no hay colisión. Y como dicha colisión se va a presentar únicamente en el eje Y, pues solo vamos a hacer las comparativas del eje Y. Aquí usamos la función app, que lo que hace es me da el valor absoluto, independientemente de si tienes signos negativos o no. Entonces ahora decimos que si la distancia es menor a el radio, que me loguee la palabra colisión. Ahora vamos a verificar si está funcionando la colisión, la detección de colisión. Ahí funcionó. Entonces ahora qué vamos a hacer, qué comportamiento debería haber. Cuando un objeto cae al suelo, lo normal es que rebote dependiendo de un factor que sería la elasticidad, o que
dependiendo del mismo factor, se quede inmune ahí en el suelo prácticamente. Entonces vamos a darle esa cualidad a nuestras pelotas. Vamos a darle aquí elasticidad. Y aquí vamos a decir elasticidad, bones. Y entonces vamos a darle una elasticidad de, como es entre 0 y 1, vamos a darle 0.5. ¿Y qué debería suceder aquí? Bueno, la velocidad en Y debería reflejarse. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a multiplicar esa velocidad en el eje Y por ese factor que sería la elasticidad. Aquí le damos menos, porque lo que necesitamos es que se refleje. Y ahí ya está rebotando nuestro objeto. Entonces vamos a darle otra propiedad de masa, por ejemplo. Vamos a darle propiedad de masa. Entonces aquí le vamos a decir masa y elasticidad. Entonces aquí él ya no va a servir. Aquí vamos a darle entonces a nuestra pelota una masa de 5, pongamos. Entonces, como la idea es que la velocidad aumente o la aceleración aumente de acuerdo a la masa, entonces lo que vamos a hacer aquí en donde aumenta la velocidad es vamos a multiplicar la masa por 0.1. Con eso conseguimos que sea relativa a la masa dicha velocidad. Pues ahora vamos a hacer algo más interesante. En vez de tener una sola pelota, vamos a crear varias. Bueno, entonces aquí vemos que nos está pasando algo y es por al detectar las colecciones, como hay algunos objetos que ya pasaron ese límite, lo que sucede es que siguen derecho porque ya pasa, no hay, van muy rápido para compararlos. Entonces como no estamos teniendo en cuenta la velocidad, pues aquí vamos a decirle más la velocidad en Y ahora sí ya no salen volando, pero quedan rebotando. Aquí para arreglar ese problema, pues lo único que uno debe hacer es calcular aproximadamente cuánta distancia recorrería después de rebotar para poner el objeto en esa distancia y ahí sí invertir la velocidad en Y. Pero ahí ya tenemos una cantidad de X de pelotas que están cayendo a distintas velocidades debido a su peso y experimentando aceleración. Con esto concluimos nuestro primer capítulo. Espero se hayan quedado claros los conceptos. Voy a explicar aquí de manera superficial una recapitulación de todo lo que hicimos. Creamos el suelo, leímos las propiedades del suelo que serían tamaño y posición, lo dibujamos
ahora creamos una clase llamada pelota, la cual tendrá posición, radio, el color predeterminado para todas, la velocidad a todas inicial le dimos la velocidad de 0, van a tener una probabilidad de masa y una de elasticidad, la cual va a determinar qué tanto rebotará la pelota al chocar con el suelo. En la función de gravedad, lo que agregamos fue agregar dicha aceleración, luego de eso comparar la distancia a la que se encuentra el objeto del suelo para de ahí generar el comportamiento que obtendrá. Aquí en el caso de que la distancia sea menor al radio, es decir, si el objeto ya pasó del punto donde colisiona, entonces lo que hacemos es invertir la velocidad en y de acuerdo a la elasticidad que tenga. E igualmente aquí para mostrarla, cada vez que la mostramos le agregamos la velocidad a el vector de posición, y aquí pues generamos aleatorios varias instancias de nuestras pelotas para poder hacer el ejemplo. Agradezco mucho a las personas que estuvieron hasta este momento del video. Espero me sigan apoyando en nuestro proyecto, compartiendo, dando like, dejando sus comentarios y nuevas sugerencias para proyectos posteriores. Espero me sigan acompañando en esta aventura de la imaginación a los números y de los números a la realidad.